Muy bien, hermanos, estamos empezando la clase 21 de nuestro curso cómo estudiar la Biblia. Muy interesante realmente este curso, entrar de una manera tan profunda en la palabra de Dios. Vamos a orar. Señor, rogamos su bendición para poder entender tu palabra. Rogamos que tu Santo Espíritu nos haga comprender y que podamos encontrar en ella, en tu palabra, Señor, cosas que nadie se da cuenta, que nadie ni siquiera imagina, pero ahí están, Señor, escritas para el tiempo pasado, para hoy y para la eternidad. Danos tu iluminación por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Te suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, estamos ya en la regla 7, ¿no? Pero ya hemos culminado la regla 7 que nos dice la Biblia no es de interpretación privada. Y ahora vamos a la número 8. Busquen por favor en sus manuales la regla 8. ¿Qué nos dice esta regla? A ver, ¿alguien lo puede leer? Muy bien. La Biblia debe ser entendida a la luz de la consistencia de Dios. Es decir, Dios traza en su palabra un patrón desde la primera vez que menciona algún asunto. Y esto se llama regla de la primera mención. Estamos en la regla, perdón que estoy poniendo ahí. Estamos en la regla número 8. Entonces, regla de la primera mención se puede decir. ¿Qué significa esto? Cuando Dios menciona la primera vez algún asunto, a partir de allí, de la primera mención, se traza un patrón para el resto de toda la Biblia. ¿Qué cosa quiere decir un patrón? Es decir, ya queda definido de esa manera, ¿no? Un patrón, algo que ya no cambia. A partir de la primera vez que Dios menciona un asunto en especial, primero que en la primera vez que se menciona, Dios define dicho asunto. Luego, a partir de esa primera mención, de ahí en adelante, queda igual su significado, no va a variar su significado, ¿ve? Entonces, eso es que tiene que ver con la consistencia de Dios, significa Dios no cambia, ¿no? Si Dios señala un asunto de tal manera la primera vez, entonces a partir de allí queda con el mismo patrón, la misma definición. Por ejemplo, la primera vez, vayamos al ejemplo de la serpiente en Génesis capítulo 3. En Génesis capítulo 3. Dios está mencionando por primera vez al diablo, a Satanás, pero lo menciona en forma de serpiente y así se presentó realmente delante de Eva, ¿no? Se presentó en forma de serpiente. Y entonces dice Génesis 3:1, empero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, cuanto más que Dios dijo, no comáis de todo árbol del huerto. Bueno, ahí está Satanás.
haciendo caer al hombre en el más terrible engaño. Es la primera vez que Dios menciona el asunto de la serpiente. ¿Y cómo lo menciona? Personificando a Satanás. Entonces, a partir de allí, a partir de esta primera mención de la serpiente, cada vez que se menciona la serpiente, va a tener una relación directa o indirecta con Satanás mismo. Esa es esta regla. Dios menciona algo por primera vez. Al mencionarlo por primera vez, hay un patrón ahí que se define lo que es ese asunto. Y a partir de ahí ya no cambia. Dios mantiene su significado a lo largo de toda la Biblia. Ahora, por ejemplo, en Números capítulo 21, vamos a ir a Números capítulo 21. En este capítulo, el pueblo de Israel habían murmurado contra Dios. Entonces sucede lo que Dios pone aquí. Números 21, versículo 4. Y partieron del monte de Or camino del mar Bermejo para rodear la tierra de Edom. Y el alma del pueblo fue angustiada en el camino. Y habló el pueblo contra Dios y Moisés: ¿por qué nos hicisteis subir de Egipto para que muramos en este desierto? Porque ni hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió en el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijeron: pecado habemos por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ora a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre la bandera, y será que cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de metal y púsola sobre la bandera. Y fue que cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de metal y vivía. Y Jesús lo menciona. ¿Recuerdan cuando Jesús conversa con Nicodemo, Juan capítulo 3? El Señor Jesús dice: y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que... No, allá, abre, sí. Es la hermana Mirla, ¿no? Ábrele, sí. Ella sí nos ha explicado que por su trabajo a veces no logra salir a tiempo, ¿eh? Por eso ya sabíamos de eso. ¿Cómo estás? Muy bien, Mirla. Entonces el Señor dice que, y mencionando Jesús exactamente esto, entonces el Señor dice: así es necesario, como Moisés levantó en el desierto la serpiente, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Miren, Jesús dice que el Hijo del Hombre sea levantado, es decir, crucificado entre la tierra y el cielo. Está diciendo el Señor Jesús que esa serpiente levantada por Moisés en el desierto era Cristo mismo. ¿Cómo? Esa es una ilustración magnífica de lo que es la fe. Veamos, ¿no? El pueblo comenzó a murmurar pecando contra Dios. Entonces Dios envió serpientes venenosas y moría mucho del pueblo, la gente. Y ellos dijeron: hemos pecado contra Dios. Vinieron a Moisés y le dijeron: ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Ora a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Pero Dios no quitó las serpientes. No las quitó. ¿Qué hizo Dios en lugar de eso? Ahí está. ¿Qué cosa hizo Dios? Eso. Le mandó a Moisés que haga una serpiente de metal, ¿no?
y que la ponga encima de una asta, una bandera, allí. Y cuando alguien del pueblo era mordido, ya estaba para morir, lo único que debía hacer es acercarse y mirar. Listo. Cómo Dios hace las cosas de una manera completamente diferente de nosotros. El pueblo le decía a Moisés, hemos pecado contra Dios, confesaron su pecado, ¿no? Ruega por favor a Dios que quite estas serpientes mortales. Pero Dios no quitó la serpiente, sino una serpiente de metal allí. Entonces, ¿cuál era el remedio? Ni siquiera había medicina para tomar, sino que venían ellos a punto de morir. Ya le había picado unas horas y se morían, porque así son esas serpientes, ¿no? Le muerde y pasan ciertas horas, a veces en pocas horas, a veces en 15 horas, qué sé yo, pero infaltablemente la persona se muere. Entonces ellos, llenos ya del veneno para morir, lo único que tenían que hacer es mirar a la serpiente de metal allí. Se acabó. No tomaban medicina, Dios no desapareció las serpientes, sino que dijo, el que sea mordido, venga y mire a la serpiente, nada más. ¿Qué simboliza eso? La fe en Cristo. ¿Qué hay que hacer para ser librado del veneno mortal del pecado? El pecado nos lleva a la condenación. Indefectiblemente iremos a la condenación porque el pecado ya está en nosotros. Pero entonces, ¿cuál es el remedio? La serpiente que Dios puso ahí, es decir, Cristo. Y el que mirare a la serpiente vivirá. Por la fe, lógicamente, ¿no? Mirar a Cristo por la fe. Eso es todo. Es el único remedio. Acercarse, porque de lejos no podían mirar, ¿no? Tenían que venir cerca donde estaba la serpiente, mirarla, nada más. Qué remedio increíble, ¿no? No había que tomar medicina. Solamente mirar a la serpiente. Una ilustración magnífica de lo que es la fe. ¿Cómo se salva la persona y se libra de condenación? Mirando a Cristo por la fe. Lógicamente, no con los ojos físicos, ¿no? Sino por medio de la fe. Con los ojos de la fe. Mirar a Cristo. Porque esa serpiente simbolizaba a Cristo en la cruz. Miren, encima de una bandera, en lo alto, Cristo crucificado en lo alto de una cruz, ¿no? Allí. Y Jesús le dice a Nicodemo, igual que la serpiente de bronce. Entonces, la pregunta aquí es, si la serpiente, regla de la primera mención, desde la primera mención de la serpiente es el diablo. Entonces, ¿por qué la serpiente que es el diablo representa a Cristo en la cruz? Porque Él fue maldito por nosotros. La serpiente era maldita, el diablo mismo, ¿no? Maldito por Dios, claro. Cristo se hizo maldito por nosotros y al subir a la cruz cargó la maldición de nuestros pecados. Por eso, miren, de manera tan elocuente Dios representa a Cristo como serpiente, es decir, maldito se hizo por amor de nosotros, llevando nuestro pecado. No hay nada más maldito que la serpiente, porque la serpiente es el diablo en la Biblia. Entonces Cristo tomó la maldición de nuestros pecados en la cruz. Ahí está, ¿no? Vamos también a Revelación capítulo 12. Revelación, o sea, Apocalipsis, capítulo 12. En el versículo 8. Revelación 12, versículo 8. Leemos.
y fue lanzado fuera aquel gran dragón, que es la serpiente antigua, que es llamada Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Fue arrojado en tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Miren, ahí está, ¿ve? Estamos en Revelación, el último libro de la Biblia. Entonces, desde Génesis capítulo 3 hasta el último libro de la Biblia, siempre la serpiente va a personalizar a Satanás. Y ahí lo dice, ¿no? La serpiente antigua, que es llamada Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Desde el primer momento, Satanás aparece engañando. Y hasta el último momento también aparece engañando, igualito, ¿no? Entonces eso quiere decir la consistencia de Dios. Perdón. 12:8. 12:9. Revelación 12:9. La consistencia de Dios. Desde que Dios menciona algún asunto por primera vez, va a continuar a lo largo de toda la Biblia con el mismo significado. ¿Ok? Otro ejemplo es el de Génesis capítulo 22. Génesis capítulo 22. Ahí tenemos el momento supremo de la obediencia de Abraham. Dios le pidió el sacrificio de su hijo amado Isaac. ¿Y por qué? Porque una vez más adelante Dios haría lo mismo. Dios entregaría la vida de su hijo amado, de su único hijo, Cristo Jesús, por amor de Abraham y por amor de toda la descendencia de Abraham que somos nosotros. Por eso Dios le pide, entrégame a tu hijo en sacrificio. Y en realidad, al final, no lo tuvo que hacer Abraham. Cuando ya estaba listo a degollarlo, Dios le detuvo. Ahí nomás, ya. Ahí nomás Abraham, ahí nomás. Y no tuvo que degollar en términos reales a Isaac. Pero Dios no detuvo su mano con el Señor Jesús. El Señor Jesús clamó, ¿no? Si fuera posible otra manera de redimir al hombre. Pasa de mí esta copa, pero Dios no hizo como con Abraham y con Isaac. Dijo, detén tu mano, ahí nomás. No lo degolles a tu hijo. No, en el caso de Jesús, Dios no detuvo su propia mano. Se cumplió el sacrificio terrible del Señor Jesús, Hijo de Dios. Pero a donde vamos es a esto, hermanos, el significado de adorar. Veamos allí, ya sabemos, ¿no? Abraham está presentando a Dios en sacrificio a su hijo. Es la primera vez que se menciona la palabra adorar. 22:5. O mejor vamos a leer desde el versículo 1. Y aconteció después de estas cosas que tentó Dios a Abraham y díjole, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora a tu hijo, tu único, que amas, Isaac, y vete a tierra de Moriah, y ofrécele allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham madrugó por la mañana y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 mozos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y levantóse y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercero día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus mozos, esperaos aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos y volveremos a vosotros. Entonces, en obediencia, madrugó, dice, ¿no? El versículo 3. Dios le dijo,
Dios le puso a Abraham la prueba suprema de obediencia. No ha existido nadie entre nosotros los hombres pecadores, hombres de Dios, una prueba tan terrible para obedecer a Dios, ¿no? Dios le ha hecho esperar 100 años hasta el nacimiento de su hijo Isaac, el único que tiene, su hijo amado, recibido de parte de Dios cuando Abraham tiene 100 años y Sara tiene 90 años. Y ahí está su hijo amado, que ya es un muchacho adolescente. Y ahora Dios le dice, entrégamelo en sacrificio sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Y qué hizo Abraham? No dijo nada. No dijo, ¿por qué? ¿Qué le esto? ¿Qué por qué? Si de él va a venir mi descendencia, ¿por qué lo voy a sacrificar? Nada dijo. Simplemente en la madrugada. Y Abraham madrugó por la mañana. Nada más. No le discutió a Dios, no le preguntó por qué, sencillamente obedeció. Abraham tenía ya como unos 113 años de edad, o 115, ¿no? Porque ya Isaac era un jovencito casi. Es que Isaac cargó la leña, por eso sabemos que ya era un jovencito Isaac. 115 años de edad, más o menos, ¿no? Abraham ha llegado a la plena madurez de su confianza en Dios y de su obediencia. Y ahora sí, él no duda ni un instante. Y temprano se dirige hacia el monte Moriah. Pero aquí hay un detalle, la palabra adorar. Estamos viendo la primera mención. ¿Primera mención de qué palabra? De la palabra adorar. Entonces, esta regla nos dice, ¿no? A partir de la primera vez, de la primera mención, ahí encontramos la definición de algún término en especial. Versículo 5, entonces dijo Abraham a sus mozos, esperaos aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y, ¿qué dice? Adoraremos. Y luego dice, volveremos a vosotros. Abraham sabía que Isaac iba a morir, pero él dice, volveremos. Yo y el muchacho, o sea, su hijo, ¿no? Volveremos a vosotros. ¿Se dan cuenta? Él no dice, morirá mi hijo y allí lo enterraré. Él dice, volveremos, sabiendo que Isaac va a morir. Y entonces por eso es que en Hebreos dice la Biblia que Abraham en sentido figurado le volvió a recibir. Lo que Abraham estaba convencido es esto, que iba a morir su hijo en holocausto, pero Dios se lo iba a devolver de la muerte. O sea, Dios lo iba a resucitar. Ahora sí, a una edad donde Abraham por fin aprendió a confiar 100% en la palabra de Dios. No dudó. Y él dice, voy a ir con mi hijo, vamos a adorar a Dios y vamos a volver. Él no dice, yo voy a volver solito porque mi hijo morirá. Él dice, volveremos, mi hijo y yo. O sea, él sacó su cuenta, ¿no? Va a morir mi hijo en sacrificio y Dios me lo va a resucitar. Porque Dios me ha dicho que de él, de mi hijo, saldrán como las estrellas del cielo en multitud, mi descendencia. Eso me ha dicho Dios. ¿Cómo lo hará Dios resucitar? Es cosa de Dios mismo. Volveremos, o adoraremos y volveremos a vosotros. Él creyó que Dios lo iba a resucitar. Bueno, no fue necesario que resucite, porque ya cuando él iba a degollarlo, estaba listo con el cuchillo. Ahí nomás, Abraham, le dijo Dios, ahí nomás, porque ya conozco que me temes, ¿no? Porque no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces, la palabra adorar es mencionada por primera vez aquí. Y Abraham dice, y el muchacho y yo adoraremos, es decir, a Dios, ¿no? ¿Qué significa, según la primera mención, adorar? Entregarle todo absolutamente a Dios. Eso es adorar. Sí. Claro, pero lo que hizo Abraham obedeció a Dios hasta lo máximo.
no rehusó cualquier cosa que le hubiera pedido a Dios. A Abraham hubiera sido fácil, ¿no? Una ofrenda, un dinero, qué sé yo, pero pedirle la vida de su hijo, no había nada más grande que eso. Y Abraham obedece y él dice, adoraremos a Dios. Es decir, ¿qué significa para Abraham adorar? Entregarle a Dios todo, sin ninguna reserva, entregarle todo a Dios. Quiere decir que eso es adorar. Ahora, algunos han dicho, según la etimología de la palabra, como dicen siempre estos, les gusta usar palabras difíciles, ¿no? Según la etimología, la palabra adorar significa postrarse hasta el suelo. Efectivamente, eso es cierto, pero las definiciones de Dios vienen de esta manera, en el contexto de la primera mención. ¿Cómo adora Abraham a Dios? Le da a Dios absolutamente todo. Y si hubiera sido su propia vida, Abraham hubiera dicho, muy bien, Señor, aquí estoy, ¿no? ¿Por qué? Porque es más difícil entregar a la muerte al hijo que morir uno mismo. Un padre siempre va a preferir no morir, o mi hijo muere o yo, no, muero yo. Pero darlo a mi hijo a la muerte, no, yo prefiero morir en lugar de él. Eso es lo que todo padre siempre va a pensar. Yo prefiero morir. Si uno de los dos tiene que morir, no, mi hijo no muere, muero yo en lugar de él. Y Abraham hubiera hecho eso, ¿no? Pero no, Dios no le había dicho, da tu vida tú, sino entrégame la vida de tu hijo. Entonces, sin ninguna reserva, se lo entregó a Dios todo en obediencia. Eso es adorar, según la primera mención. Ahora, miren el concepto tan equivocado que tienen de adorar en los ambientes de las iglesias. Dicen, por ejemplo, la música está dividida en dos partes. Hay ciertas músicas que son de alabanza y hay otras músicas que son de adoración. Entonces, clasifican la música moderna, cristiana moderna, contemporánea. Dicen, no, hay dos tipos de música dentro del culto. Una música es de alabanza y otra música es de adoración. Miren el concepto tan equivocado. Le llaman adoración a cantar para Dios. A eso le llaman adoración. Eso no es adoración. Miren cómo Dios, la primera vez que menciona adorar, miren el significado. Y porque piensan así, ¿no? Los músicos, el día de hoy, músicos en las iglesias piensan, dos tipos de alabanza a Dios dentro del culto, alabanza y adoración. Alabanza son músicas rápidas. Bueno, nosotros no usamos esa música que ellos dicen, ¿no? Pero ellos usan músicas bien movidas, dicen. Las músicas bien movidas, el culto empieza con música bien movida, bien alegre, medio para bailar. Eso es alabanza a Dios. Ajá, sí. No, pero yo estoy hablando de un concepto equivocado. Esta es una equivocación, porque le llaman adorar a cantar dentro del culto, y eso no es adorar, ¿ve? Entonces clasifican la música en dos partes. La música rápida, movida, que medio que quieren bailar, a eso le llaman alabanza, diciendo, el culto comienza con música de alabanza. Pero cuando ya hemos estado, por decir, media hora con música bien movida, ahora pasamos a música de adoración. Ahora los cantos son más lentos, más consagrados. Entonces el culto empieza con músicas rápidas y luego pasamos a músicas que son músicas solemnes para adorar a Dios. Le aplican el término adoración a la música del culto. Y lo que estamos viendo, la pregunta es, ¿cómo Dios define adorar? Nada que ver con la música. La adoración no tiene nada que ver con la música, ¿ve? Pero en las iglesias está tan difundido ese concepto de que el adorar a Dios es por medio de la música, lo cual no es.
Claro, le dan, sí. Sí, pueden estar. Sí, pueden estar una hora entera en esto, en la música. Cuando llega el momento de la predicación, nadie escucha nada, porque todos están demasiado cansados. Están cansadísimos, demasiada música. Ya nadie escucha la predicación, ¿no? Se quedan dormidos, no ponen atención porque están cansados. Pero miren los conceptos tan equivocados que circulan, pensando que la adoración está ligada a la música. No. ¿Qué nos define la Biblia adorar? Lo que hizo Abraham. Le entregó a Dios todo absolutamente. Entonces, eso significa adorar. No tiene nada que ver con el canto dentro del culto, ¿no? Son alabanzas a Dios, claro, eso sí, es necesario alabar a Dios, por supuesto que sí. Pero la música no es adoración. La adoración no está en la música. La adoración está en la obediencia. Eso. Sí. Sí. Ajá. Sí. Sí. De veras. Claro, ese es un concepto inventado por las iglesias, ¿no? Que la adoración está dentro de la música y eso no es, no es cierto. Lo que la Biblia dice es lo que acabamos de ver. Primera mención de adorar, la obediencia suprema de Abraham. Eso es adorar a Dios. ¿Eh? Y además, a lo largo de toda la Biblia va a permanecer el mismo concepto de adorar y de adoración. Otro ejemplo más es el de Génesis capítulo 11. Génesis capítulo 11. La Torre de Babel, Génesis 11. A ver, leemos unos versículos de Génesis 11. Muy bien. Era entonces toda la tierra de una lengua y de unas mismas palabras. Y aconteció que como se partieron de oriente, hallaron campo en la tierra de Semar y asentaron allí. Y dijeron los unos a los otros, dad acá, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y fueles el ladrillo en lugar de piedra y el betún en lugar de mezcla. Y dijeron, dad acá, edifiquémonos una ciudad y una torre que tenga la cabeza en el cielo, y hagámonos nombrados, por ventura nos esparciremos sobre la haz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos del hombre. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno y todos estos tienen un lenguaje, y ahora comienzan a hacer y ahora no dejarán de ejecutar todo lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y mezclemos allí sus lenguas, que ninguno entienda la lengua de su compañero. Así los esparció Jehová de allí sobre la haz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí mezcló Jehová el lenguaje de toda la tierra, y de allí los esparció sobre la haz de toda la tierra. Este momento nos indica la voluntad del hombre en contra de la voluntad de Dios. No era la voluntad de Dios que se quedaran todos juntos en un mismo lugar. Dios había dicho, ¿no? Llenad la tierra y sojuzgadla, no en un solo lugar. Tampoco era la voluntad de Dios que por su propia cuenta llegasen a querer alcanzar el cielo, porque dijeron
versículo 4, una torre que tenga la cabeza en el cielo y hagámonos nombrados. El hombre buscando su propia grandeza, si es posible hasta llegar al cielo. ¿No nos recuerda eso del hombre que busca su grandeza? Vamos a llegar a la luna. Bueno, ya llegó el hombre a la luna. Falta llegar a Marte. El próximo paso es llegar a Marte. Y la carrera que hubo en esos años, ¿no? Una guerra mortal entre Rusia y Estados Unidos. ¿Quién llega primero a la luna? El intento del hombre de buscar su propia grandeza. Ahí comienza el intento del hombre de buscar su propia grandeza. Hay que hacernos famosos, hay que hacer una torre que alcance hasta llegar al cielo. Y de repente somos esparcidos por toda la tierra. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Hacernos un nombre, hagámonos nombrados, consigamos nuestra propia grandeza. Y eso es lo que buscan las naciones, conseguir la grandeza humana. Estados Unidos quiere ser cabeza del mundo. China está que le hace la competencia para querer ser cabeza del mundo, y Rusia también, y así, buscando la grandeza del hombre. Nada que ver con los planes de Dios. Desde el primer momento, el momento de Babel, ¿no? Y Dios lo llamó Babel. Por eso dice, versículo 9, por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí mezcló Jehová el lenguaje de toda la tierra, y de allí los esparció sobre la haz de toda la tierra. Dios impidió el intento de ellos de lograr la fama y la grandeza humana, sin tener en cuenta a Dios para nada. Y eso sigue siendo el mismo intento del mundo el día de hoy, igualito. No ha cambiado nada. El hombre quiere hacer una torre cuya cabeza alcance hasta el cielo. El hombre quiere lograr la grandeza humana. Entonces, si nosotros nos vamos a Revelación, desde Génesis hasta Revelación, el significado de Babel va a ser el mismo. Revelación 17 y 18. Capítulo 18, Revelación 18. Ahí, a ver, leemos. Y después de estas cosas vi otro ángel descender del cielo, teniendo grande poder, y la tierra fue alumbrada de su gloria. Y clamó con fortaleza en alta voz, diciendo, caída es Babilonia la grande, y es hecha habitación de demonios y guarda de todo espíritu inmundo, y guarda de todas aves sucias y aborrecibles, porque todas las naciones han bebido del vino de la ira de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, porque no seáis participantes de sus pecados, y que no recibáis de sus plagas, porque sus pecados han crecido y llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Ellos dijeron, y miren la consistencia de Dios, por eso esta regla tiene que ver con la consistencia de Dios, ¿no? La primera mención de Babel es en Génesis capítulo 11. Estamos en el último libro de la Biblia, miles de años después. Pero el significado de Babel sigue siendo el mismo. El intento del mundo de conseguir una grandeza por su propia cuenta, sin tener nada que ver, dejando de lado a Dios. Y ellos dicen, nuestra grandeza va a llegar hasta el cielo. Pero Dios, ¿qué dice? Sus pecados han crecido y llegado hasta el cielo, versículo 5. No su grandeza, sino sus pecados han crecido y llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. ¿Quién? Babilonia. Babilonia es lo mismo que Babel, ¿no? La misma
la misma raíz. Babel, Babilonia, es la misma ciudad. Y ve, por eso es que Dios, cuando menciona algo la primera vez, a lo largo de toda la Biblia permanece el mismo significado, ¿no? Muy bien. Algunos otros ejemplos. Miren otros ejemplos. El ejemplo de las aves. Algo que sorprende a muchos, y verdad, yo también cuando encontré eso por primera vez también me sorprendí. Las aves en la Biblia, ¿qué representan? Los demonios representan las aves. Pero hay una excepción, ¿no? Hay una sola excepción. ¿Cuál es la excepción en cuanto a las aves? ¿Ah? La paloma, representando el Espíritu Santo. ¿Y por qué todas las aves en la Biblia representan a los demonios y a Satanás también? ¿Y por qué el Espíritu Santo también representado por una paloma? Porque su campo es el aire. Es decir, el campo espiritual, el aire. Ahora, el campo espiritual no es este aire físico que respiramos, no. Es en un sentido espiritual, en el aire, dice, en los lugares altos, en el aire, es la morada de los demonios. Y por eso las aves, ¿dónde se desenvuelven? En el aire. En la tierra las aves caminan torpemente, sus patitas son muy débiles. Las aves no están hechas para correr en el suelo, no, ni pueden. Su campo de acción es en el aire. Los demonios, su campo de acción es espiritual, en el aire. Pero del Espíritu Santo también, es el mismo campo espiritual donde el Espíritu Santo está obrando. Por eso la paloma es el Espíritu Santo, que es un ave, pero todas las demás aves representan a los demonios. Y eso es a lo largo de toda la Biblia. A lo largo de toda la Biblia es el mismo significado. Siempre, siempre. Las aves representan a los demonios. Otro ejemplo, la espada. La espada es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Y la primera vez que se menciona la espada está en Génesis. Vayamos allí. Cuando son expulsados del huerto de Edén. Génesis 3:24. Génesis 3:24. Sí. Bueno, desde el versículo anterior, ¿no? Porque ya había venido el pecado. Génesis 3:23. Y sacóle Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Y echó al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada flamante que andaba alrededor para guardar el camino del árbol de la vida. Una espada flamante, o sea, una espada de fuego, una espada llameante, ¿no? Que andaba alrededor, que se movía, esta espada de fuego se movía alrededor, guardando el camino, para guardar el camino del árbol de la vida. Ya nadie podía comer del árbol de la vida. Pero si la espada es la Biblia, entonces, ¿cómo es esta espada llameante, flamante? Quiere decir, para llegar a obtener el árbol de la vida, o sea, la vida eterna, hay que atravesar la Biblia. No hay otra forma. La palabra de Dios, la espada. No existe forma alguna de recibir salvación si no es a través de la Biblia. Nadie puede ser salvo si no es por la Biblia. No hay otra manera. ¿Cómo? Sí. Entonces, detrás de la espada flameante estaba el árbol de la vida. Toda persona
que recibe vida eterna, primero tiene que atravesar la espada flameante de la palabra de Dios. Y no hay otra forma para llegar a recibir salvación. Porque la espada de Dios, la espada de la Biblia, es la que estaba guardando el camino del árbol de la vida. Ahora, sí se puede llegar al árbol de la vida, pero ¿cómo? La única forma, atravesando la espada flameante, que es la Biblia. Y ahí sí, si uno atraviesa, es, digamos así, es sumergido en la palabra de Dios, atravesándola, entonces ahí sí recibe el hombre la salvación, ¿no? No hay otro camino. No se puede llegar al árbol de la vida si no es por medio de la Biblia, no hay otra forma. La Biblia, la espada de Dios, estaba guardando el camino del árbol de la vida. Pero también otros momentos en que la espada es la palabra de Dios. Veamos un ejemplo muy interesante. Miren, está en el libro de Jueces. A ver, vamos a usar la concordancia aquí. En el libro de Jueces, capítulo 3, Jueces 3. Vamos a leer Jueces 3, versículo 14. Jueces 3, 14. Y sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de los Moabitas, 18 años. Y clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová les despertó Salvador, a Ahod, hijo de Gera, hijo de Gemini, el cual tenía cerrada la mano derecha. Y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab. Y Ahod se había hecho un cuchillo agudo de ambas partes, de longura de un codo, y traíalo ceñido debajo de sus vestidos a su lado derecho. Y presentó el presente a Eglón, rey de Moab. Y Eglón era hombre muy grueso. Y luego que él hubo presentado el presente, envió al pueblo que habían traído el presente. Y tornándose desde los ídolos que están en Galgala, dijo: Rey, una palabra secreta tengo que decirte. Él entonces dijo: Calla. Y saliéronse de delante de él todos los que estaban delante de él. Y Ahod entró a él, el cual estaba sentado solo en una sala de verano. Y Ahod dijo: Tengo palabra de Dios para ti. Él entonces se levantó de la silla. Mas Ahod metió su mano izquierda y tomó el cuchillo de su lado derecho y metióselo por el vientre, de tal manera que la empuñadura entró también tras la hoja, y la grosura encerró la hoja, que él no sacó el cuchillo de su vientre, y el estiércol salió. Y saliendo Ahod al patio, cerró tras sí las puertas de la sala. Y salido él, vinieron sus siervos, los cuales, viendo las puertas de la sala cerradas, dijeron: Sin duda él cubre sus pies en la sala de verano. Y habiendo esperado hasta estar confusos que él no abría las puertas de la sala, tomaron la llave y abrieron. Y he aquí su señor caído en tierra, muerto. Mas entre tanto que ellos se detuvieron, Ahod se escapó y pasando los ídolos salvóse en Seirat. Bueno, este rey era de los moabitas que oprimían a Israel por 18 años. ¿Se acuerdan de los moabitas, no? Eso hablamos del domingo de los moabitas, Ruth la moabita.
Bueno, el cuchillo, o sea, era una espada, pues, ¿no? Una espada tal vez un poco más corta que lo normal, pero era una espada. ¿Y cómo la usa Ahod? Porque era zurdo. Por eso tenía cerrada su mano derecha, no usaba la derecha, sino la izquierda. Con artimañas, ¿no? Dijo, tengo una palabra secreta para decirte. Y con ese engaño, porque lo engañó, dijo, allá me va a hablar una palabra de Dios, y hizo salir a todos sus guardias. Entonces Ahod se acercó donde él, te voy a hablar en secreto, le dice, o sea, hablar al oído. Y lo engañó porque se sacó el cuchillo, o sea, la espada, una espada pequeña, y se le introdujo, ¿no?, por su vientre. ¿Y qué pasó? Con la espada esta salió el estiércol, dice, porque era un hombre muy gordo, y le clavó tanto que ni siquiera retiró la espada y salió el estiércol, y luego murió, ¿no? ¿Qué tiene que ver esto con la espada que es la palabra de Dios? Tiene que ver algo, fíjense. Hay un hombre que se llama, entre algunos escritores, alguien muy conocido entre los escritores, en inglés se llama C.S. Lewis, un escritor de novelas cristianas, cosas así. Algunas películas se hicieron de sus historias. C.S. Lewis. Este era un hombre ateo, pero él se convirtió a Cristo. Y cuando él se convirtió, él dice, cuando el Señor tocó mi vida, todas las inmundicias que había en mí, recién me di cuenta, lleno de inmundicias mi corazón estaba. Y el Señor sacó todas mis inmundicias, mis maldades, Dios las sacó por medio de Cristo. Y así es el testimonio de este hombre, C.S. Lewis. C.S. Lewis. Más lo conocen en inglés, pero algunos C.S. Lewis, un autor. Y él dijo así, ¿no? Esa fue mi conversión a Cristo, dijo. Uno de los pocos hombres honestos en decir así. El Señor Jesucristo sacó de mí todas las inmundicias de maldad que había dentro de mí. Miren, la espada entra en el vientre de este rey Eglón y sale todo el estiércol. Cuando la espada de la palabra de Dios entra en el hombre, limpia, sale la inmundicia del corazón del hombre, por obra de la palabra de Dios. Fíjense el significado aquí, ¿no? En ese caso, salió el estiércol por obra de la espada del Espíritu Santo. Y el testimonio de él, como digo, ¿no? Él mismo lo dijo. Bueno, él no hacía referencia a este pasaje bíblico, pero él dijo así: no sabía yo todas las abominaciones que había dentro de mi corazón. Yo no me daba cuenta hasta que Cristo tocó mi corazón. Y ahí comprendí, salió de mí toda esa inmundicia de maldad. Y lo que él dice concuerda. La palabra de Dios sacando el estiércol, la espada. Otro caso, el de la espada, es en el juicio de Salomón. Vamos a ver eso, que está, creo, busquemos la concordancia un ratito. Primera de Reyes, capítulo 3. Primera de Reyes, capítulo 3. Siempre hablando de la espada, ¿no? A lo largo de toda la Biblia, la espada siempre es la palabra de Dios. Entonces, Primera de Reyes,
capítulo 3, versículo 16. En aquella sazón vinieron 2 mujeres rameras al rey y presentáronse delante de él. Y dijo la una mujer: ay, señor mío, yo y esta mujer morábamos en una misma casa, y yo parí en casa con ella. Y aconteció que al 3er día después que yo parí, ésta parió también, y morábamos nosotras ambas, que ninguno de fuera estaba en casa, sino nosotras 2 en una casa. Y una noche el hijo de esta mujer murió, porque ella se acostó sobre él. Y ésta se levantó a medianoche y tomóme mi hijo de junto a mí, estando yo tu sierva durmiendo, y púsole a su lado, y púsome a mi lado su hijo muerto. Y como yo me levanté por la mañana para dar el pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto. Y yo le miré por la mañana, y he aquí que no era mi hijo que yo había parido. Entonces la otra mujer dijo: no, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir: no, tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive. Y de esta manera hablaban delante del rey. El rey entonces dijo: esta dice: mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra dice: no, mas el tuyo es el muerto y mi hijo es el que vive. Entonces dijo el rey: traedme una espada. Y trajeron al rey una espada. Y el rey dijo: partid por medio el niño vivo, y dad la mitad a la una y la otra mitad a la otra. Entonces aquella mujer, cuyo era el hijo vivo, dijo al rey, porque sus entrañas se le encendieron por su hijo, y dijo: ay, señor mío, dad a esta el niño vivo, no le matéis. Y la otra dijo: ni a mí ni a ti, sino partidle. Entonces el rey respondió y dijo: dad a esta el hijo vivo y no le matéis. Ella es su madre. Y todo Israel oyó aquel juicio que había juzgado el rey, y hubieron temor del rey, porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Era imposible saber quién decía la verdad, ¿no es cierto? Cada una decía: este es mi hijito, el que está vivo, y el bebé que está muerto es de ella, y la otra decía igualito. Pero Salomón había pedido sabiduría de Dios. Entonces, miren, Dios le dio una sabiduría increíble, ¿no? Una espada, y trajeron al rey una espada. Vamos a partir al bebé que está vivo en 2. Mitad para la una, como las 2 se lo quitan al que está vivo, entonces mitad para una, mitad para la otra. Inmediatamente la madre verdadera, ¿qué dijo? No, por favor, no lo partan. Aunque sea regálenselo a esta mujer, pero no lo partan a mi hijito. ¿Y la otra qué dijo? Ni para ti, ni pártanlo, ni para ti. Ahí está. Salomón dijo: no, denle ahí. Ella es la mamá verdadera, dénselo. Qué sabiduría. Todo el pueblo de Israel se asombró, ¿no?, de la sabiduría de Salomón. Ahora, aquí está de por medio la espada. Y esto es lo que el pastor Jeff Adams, que es el autor de este curso, porque yo no soy el autor, sino el pastor Jeff Adams de Estados Unidos, que has trabajado en Centroamérica por 10 años, entonces conoce muy bien nuestra cultura hispana. Pero Jeff Adams dice: cuando yo tengo un problema entre 2 esposos, por ejemplo, ¿no?, él le echa la culpa a ella y ella le echa la culpa a él. Y si les dejo hablar, pueden hablar 3 horas. Y ella habla: mi esposa es esto, mi esposa el otro, tal. Y luego a él habla lo mismo: no, que mi esposa aquí, que mi esposa. Y ahí están. Y podemos pasar 2, 3 horas igualitos, no se sabe cuál es el centro de este conflicto entre estos esposos. Pero entonces, dice Jeff Adams, ¿no?, yo aprendí de lo que hizo Salomón. Ante la presencia de la espada, recién se pudo discernir la verdad. La espada es la Biblia. Entonces, ya sé lo que debo hacer, dice el pastor Jeff Adams.
cuando veo un conflicto como este, no les dejo que hablen mucho, ya un rato, no, ahí nomás, ya no hablen más. Les voy a dejar una tarea para la otra semana, la próxima semana. O también primero les dice, miren, la Biblia dice así, usted como esposa, la Biblia dice esto, y usted como esposo, la Biblia dice así. Y lo que yo hago sencillamente es observar la reacción de cada uno ante la espada. ¿Por qué? Uno de los dos a veces dice, bueno, yo no sabía, primera vez que sé que la Biblia dice esto, cómo debo tratar a mi esposa, ¿no? Recién me entero lo que dice la Biblia. Y a veces la otra persona, uno de los dos, dice lo contrario. Ah, sí, yo ya sé ese versículo de la Biblia, pero el esto, pero el otro, pero el esto, pero el otro. Uno de los dos rechaza la Biblia. El otro dice, recién me doy cuenta, perdón, no sabía lo que dice la Biblia. Ahí está. La espada en medio de un conflicto. ¿De qué manera reacciona cada uno de los dos que se pelean? Y ahí se ve. Fue lo que hizo Salomón, la espada. Y ante la presencia de la espada se supo la verdad. Ahora el pastor Jeff Adams sigue diciendo, ¿no? A veces ni aún así no se distingue muy bien todavía. Entonces hago una cosa, les doy una tarea, porque a veces me reúno con ellos varias semanas, entonces les dejo una tarea. Usted, hermana, va a aprender estos versículos y usted va a aprender los otros versículos. Ya, entonces a la siguiente semana a ver su versículo de memoria y va a decir, esto tal. Y el otro, su versículo de memoria, no, perdón, que me olvidé, que no tuve tiempo, que esto, que el otro. Bueno, vamos viendo un indicio. ¿Quién le da valor a la palabra de Dios? Ya, termino. La siguiente semana, otra vez, memorice usted estos versículos, usted y usted también. Siguiente semana, lo mismo vuelve a suceder. Uno de ellos dice, aquí está mi versículo, lo repite. Y el otro de ellos dice, no, que estuve muy ocupado, que mucho estrés, que el esto y que el otro. Ya sé dónde está el problema, ¿no? Uno de ellos le da valor a la Biblia. El otro no le importa la Biblia en su vida, ni personal ni matrimonial. Ya. Entonces ya sé quién es el que está causando este problema. Ya me di cuenta. ¿Quién es el que causa el problema matrimonial? Al que no le interesa la Biblia. Ese es el culpable. Ante la presencia de la espada se sabe la verdad. Y no hay otra forma, solamente con la espada. No hay otra forma. Eso es lo que hizo Salomón. Ve entonces cómo es la consistencia de Dios, ¿no? En toda la Biblia, la espada siempre va a significar la palabra de Dios. Y aún en los casos que no parece, también siempre va a significar la palabra de Dios. Otro ejemplo más está en 1 Samuel capítulo 13. Primera de Samuel, capítulo 13. Y allí es un tiempo de guerra entre Israel y los filisteos. Vamos al versículo 19. Primera de Samuel 13, 19. ¿Listo? A ver. Y en toda la tierra de Israel no se hallaba oficial, que los filisteos habían dicho entre sí, para que los hebreos no hagan espada o lanza. Y así todos los de Israel descendían a los filisteos, cada uno a aguzar su reja, su asadón, su hacha o su sacho. Y cuando se hacían bocas en las rejas o en los asadones o en las horquillas o en las hachas,
a un aguijón que se había de adobar. Así aconteció que el día de la batalla no se halló espada ni lanza en la mano de ninguno de todo el pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán, sino fueron Saúl y Jonatán su hijo que las tenían. ¿Cuál era el gran problema allí en este tiempo de guerra Israel contra los filisteos? ¿Qué habían impedido los filisteos con Israel? Impedían que se fabricasen espadas. Muy astutos, ¿no? Impedían que Israel tuvieran herreros. No habían herreros en Israel. Los filisteos habían impedido. Entonces, cuando Israel necesitaba cualquier herramienta, no solo espada, cuando necesitaba los azadones, los elementos de agricultura, cualquier objeto de metal que trabajaban los herreros, tenía que acudir a los enemigos, porque ellos no tenían, Israel no tenía herreros, Israel no tenía espadas. Los únicos que tenían en ese momento eran Saúl y Jonatán, el rey y su hijo. Ahora, el pueblo de Dios era impedido de fabricar espadas. ¿Quién fabricaba las espadas? Los enemigos de Dios. Y eso es exactamente lo que ha pasado en todos estos años, más o menos a partir de 1900 o un poco antes, en los años de 1881. ¿Se acuerdan, no? A partir de aproximadamente de este año, 1881, estos hombres tristemente famosos, Westcott y Hort, que sacaron el Nuevo Testamento en griego, pero el griego adulterado, el texto corrupto de Westcott y Hort, 1881. O sea, el original del Nuevo Testamento. El texto fiel venía desde 1516, el Textus Receptus, que fue compilado, que fue puesto en forma de libro por, ¿recuerdan este nombre? Erasmo de Rotterdam, 1516. Y desde allí, desde este tiempo de Erasmo y el Textus Receptus, o sea, Nuevo Testamento en griego, todas las traducciones fieles se basaron, como tenía que ser, en el texto fiel de Erasmo de Rotterdam. Pero en 1881 vino el problema, ¿no? Estos dos hombres ingleses apellidados Westcott y Hort en 1881. ¿Qué hicieron? Dijeron, no sirve el Textus Receptus de Erasmo de Rotterdam. Nosotros tenemos el texto griego, que es el auténtico. Y tenían no el auténtico, tenían un texto griego con muchas adulteraciones en el texto. Pero se atrevieron a decir, este es el texto original. Y el Textus Receptus, no, ese no vale. A partir de Westcott y Hort, poco a poco todas las sociedades bíblicas a nivel mundial comenzaron a seguir el texto corrupto de Westcott y Hort. Algo propio de la época, porque la época del día de hoy, la época histórica en que nos movemos nosotros, la Biblia le llama la Odisea, la última iglesia de las etapas históricas, la Odisea, ¿no? Y encontró campo fértil porque el tiempo de hoy es un tiempo de apostasía, no es un tiempo de fidelidad a Dios, es un tiempo de apostasía. Y entonces, llegando la época de la Odisea, encontraron campo fértil estos dos hombres con el texto adulterado en griego, cuando este es el texto fiel. La Biblia de 1865 sigue, por supuesto, el texto fiel.
del Textus Receptus de Erasmo de Rotterdam. Bueno, el autor no es de Erasmo de Rotterdam, por si acaso, él no es el autor. Lo que él hizo fue compilarlo, el texto griego, compilarlo en forma de libro, nada más. El autor es el Espíritu Santo y el Nuevo Testamento no viene de 1516, el Nuevo Testamento viene desde el tiempo de Cristo, por supuesto, ¿no? Pero la importancia de Erasmo de Rotterdam es que él ordenó todos los textos manuscritos en un solo volumen del Nuevo Testamento, no en castellano, sino en griego, que es el idioma original en griego. Y luego salieron estos engañadores para decir, no, el Textus Receptus no, que tiene problemas, que nosotros tenemos el texto fiel que está aquí, y era mentira, era al revés. Bueno, pero a partir de esta época, a partir de los años... No, problema con esto. Otra vez. ¿Aló? ¿Aló? No, es que si el micro no se escucha, la grabación no... Ya está mal este micro. Recién, ¿no? Recién, ya. La espada, en el tiempo que estamos viendo aquí en Jueces, ¿quiénes la fabricaban las espadas? Los enemigos de Dios, los enemigos de Israel. A partir más o menos de estos años, cerca de 1900, la espada, o sea, la Biblia, la comenzaron a imprimir. No las iglesias fieles a la palabra de Dios, las iglesias locales, sino los enemigos de la palabra de Dios se comenzaron a apoderar de la fabricación de espadas. Los enemigos de Dios fabricando las espadas. Actualmente, por ejemplo, las sociedades bíblicas en muchos países están pegados al catolicismo. Acá en el Perú también. Y no les da ninguna vergüenza de decirlo. Por ejemplo, hay unas revistas de la Sociedad Bíblica en donde dice, cuerpo directivo de Sociedad Bíblica Peruana, el señor tal, el hermano tal, entre ellos Sor María de los Ángeles, no sé cuántos, integrante del cuerpo ejecutivo de Sociedad Bíblica. Están casados con el catolicismo. ¿Y qué le llama Dios al catolicismo? Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Eso es, delante de Dios, el catolicismo. Y es algo muy fuerte, muy terrible, que es Revelación capítulo 17. Pero los enemigos de Dios ahora fabrican las espadas. ¿Quiénes deberían fabricar la espada? O sea, imprimir la Biblia. Los creyentes fieles, que somos nosotros. Pero lamentablemente la impresión de Biblias no está en manos de los creyentes fieles, está en manos de los que son enemigos de Dios. En Estados Unidos está la casa, un gigante de impresiones de Biblias, gigantesco, la compañía Zondervan Publishing, y hay varios así empresas de este tipo, ¿no? Los dueños de esas casas impresoras no son creyentes. Y no les interesa un comino que circule la palabra de Dios, que circule la verdad. Lo que se les interesa es el dinero que genera. La fabricación de espadas genera muchísimo dinero en el mundo entero. ¿Quiénes fabrican la espada? Los enemigos de Dios. Hace años, aquí en el Perú, por ejemplo, desde los años 60, la Sociedad Bíblica Peruana se juntó con el catolicismo. A raíz de Eugenio Nida, este hombre, Eugenio Nida, él era brazo a brazo con el catolicismo, Eugenio Nida. Y fue por él que sucedió esto, ¿no? Entonces, los que salieron haciendo la revisión de 1960, en ese comité estaban los católicos metidos allí. Después de eso hicieron otra cosa más, otra hazaña más hizo Sociedad Bíblica. Aquí está la Biblia, incluyendo los libros apócrifos.
Y acá está la Biblia sin los libros apócrifos. Ustedes los evangélicos quieren la Biblia sin apócrifos, ¿no es cierto? Ahí está. Ustedes los católicos quieren la Biblia incluyendo los apócrifos, aquí está. Ustedes escojan cualquiera, con apócrifos o sin apócrifos. ¿Por qué hacen eso? Se lavan las manos. Y salen diciendo la sociedad bíblica, nosotros, la sociedad bíblica, no nos corresponde decidir si los apócrifos pertenecen a la Biblia o no. Esa decisión la toman las iglesias, lavándose las manos. Peor que Pilatos. Porque si su nombre es sociedad bíblica, se empieza por definir qué es la Biblia. Y la Biblia es 39 libros de Dios, Antiguo Testamento, 27 libros de Dios, Nuevo Testamento. Cualquier otra cosa que se meta en la Biblia no es la palabra de Dios. Y el papel de sociedad bíblica debería ser eso. La Biblia es 66 libros de Dios, no ningún apócrifo. Pero ellos, porque el dinero del catolicismo les entra a ellos millones de fondos de dinero provenientes del catolicismo. Y por eso dicen, ahí está la Biblia para los católicos, incluyendo los apócrifos, ahí está. Y los evangélicos, ahí está, sin incluir los apócrifos. Nosotros no decidimos en cuanto a los apócrifos, eso que lo decidan las iglesias. Qué hipocresía tan grande. Pero ahí está, los enemigos de Dios fabricando las espadas, igual que en el tiempo del libro de Jueces, ¿no? Los creyentes, o sea, el pueblo de Dios, impedido de fabricar espada. El pueblo de Dios, las iglesias locales el día de hoy, no imprime la espada, no imprime la Biblia la imprimen. Bueno, hay una cosa también que hay que decir aquí, ¿no? Sociedad Bíblica Peruana y las otras sociedades bíblicas de otros países, no les importa un comino la Biblia de 1865. Gracias a Dios por eso. Porque los que vamos a hacer circular e imprimir esta Biblia somos las iglesias locales, las iglesias fieles. Esta Biblia que tengo en mis manos es la misma que ustedes tienen. Solamente la diferencia es que esta está forrada tiene un forro de cuero, pero es la misma exactamente, la que tienen ustedes. Los hermanos de allí de Sociedad Bíblica Valera de Miami, Hialeah en Miami, ellos se dieron ese trabajo. Ellos entendieron la misión que tienen las iglesias locales. Y por eso ellos están imprimiendo, han impreso miles y miles de Biblias, la de 1865, como debe ser. La espada fabricada por el pueblo de Dios, no por los enemigos de Dios, ¿no? Y miren cómo se aplica todos estos principios de la Biblia al día de hoy exactamente. Bueno, descansemos unos minutitos antes de continuar, ¿ya?
10 puntos estoy de mi tobillo, de mi artrosis. Sí, puedo caminar normal. Almorcé muy tarde, muy tarde almorcé. Bueno, había tomado desayuno a las 11:30 de la mañana y no iban a almorzar a las 12, a la 1 no iban a almorzar. Así que mi yerno puso su carbón, tiene una adentro que parece una cápsula, parece, pesa, créanme, y sale bien rico ahí. Una cápsula parece, pesa, ahí mete el carbón abajo y sale bien rico. Unos chorizos de este tamaño y otro más grande y unas carnes ambos. Esa carne bien cara, más de 100 soles por 3 kilos. No, mi yerno tiene plata. Yo con 100 soles tengo para toda la... Tiene para la semana, ¿sí? Todos. Claro, para toda la semana, ¿no? No, para que yo no gasto comida, no gasto. Mi hija me da lo mejor de comida. Qué bueno, qué bendición. Lo mejor para mi papá es. Ahí mi hija me dice, vamos a la pollería a comer pollo a la brasa. El domingo. No, cuando cumpla 100 años, me dice. Ahí vamos a celebrar. Antes no. Mi hermano dice que como él se dio una lazada bastante, creo, 35 años, y se levanta a 5:30, come tardecito no como a 9:30. Nunca me un poquito más. Pero ya es su costumbre, 5 de la mañana arriba. Seguro desde que estaba en la policía él se acostumbró así. Nació a las 5 de la mañana, decía mi suegra. Sí. Lo bueno sería que él se levante, porque no queda que me dejaron ya un cafecito ya. Bueno, nos levantamos. Pastor, allá en la iglesia de la Victoria hubo una prédica acerca de Satanás, ¿no? Ya. Y en el Génesis dice la serpiente, ¿no? Sí. Y en Apocalipsis vio ahora el dragón, la El serpiente dragón. antigua, Sí. ¿no? Pero ¿por qué? ¿Por qué el dragón existió? ¿Cómo? Porque eso parece como un cuento, una fantasía. Es muy posible que el dragón, como dragón, haya existido antes del diluvio. Porque hay una cosa, el libro de Job es tan antiguo como el libro de Génesis. En realidad, el tiempo de Job es un poco contemporáneo con el tiempo de Génesis. Eso se puede saber por los personajes que menciona. El libro de Job es, junto con Génesis, el más antiguo de la Biblia. Y muy posiblemente el dragón que está descrito ahí existió antes del diluvio universal. Desaparecieron con el diluvio, así como los dinosaurios desaparecieron con el diluvio, ¿no? Y
es mencionado, Leviatán es otro nombre para el dragón, Leviatán, el dragón, que como digo, es muy posible que haya existido, ya está extinguido, eso es lo que yo pienso. Pero era un animal que realmente existió con esas cualidades que ahí se describen, que ya no, se ha extinguido, como los dinosaurios, los grandes dinosaurios, también con el diluvio se extinguieron, ¿no? Se destruyeron. Eso es lo que yo pienso. Es llamado Leviatán, el diablo es llamado Leviatán en el libro de Job. Y el dragón en Apocalipsis están las 3 personas de la Trinidad satánica en Apocalipsis, en Revelación. Se les llama el dragón, que sí, el dragón es una imitación de Dios el Padre, es el diablo. Y la bestia es el anticristo, que es un hombre. Es la Trinidad satánica y el falso profeta. Las 3 personas de la Trinidad satánica. También es un hombre, el falso profeta. Pero Satanás es llamado el dragón ahí en Apocalipsis. Ya. Sí, pues. Además el dragón es un reptil también, pues, ¿no? Es en forma de reptil, parecido a por ejemplo, el cocodrilo es reptil, es muy torpe con sus patas, ¿no? Sí, el dragón también parecido, según se describe en el libro de Job, igual también. Ya. Sí. Ya. Sí. Seguro, sí. Seguramente, ¿no? Bueno, continuamos, hermanos, con nuestro tema. Y ya hemos visto varios ejemplos, ¿no?, de la regla número 8. Ahora entramos a la regla número 9. ¿Qué dice la regla número 9? Ahí tienen en su manual. ¿Qué dice? Tomen siempre el pasaje literalmente hasta que sea imposible el hacerlo. La Biblia emplea las figuras retóricas que no son literales, pero son obvias. Si se trata del simbolismo, claramente lo indica. Esa es una regla muy importante. Cuando encontramos palabras que podrían ser simbólicas, no hay que atribuirle simbolismo, sino que siempre va a ser literal, a menos que ya sea imposible recién. Y entonces aquí está otra vez la palabra literal. ¿Qué cosa es literal? La regla número 9 se puede resumir con la palabra literal. ¿Qué quiere decir literal? Quiere decir exactamente lo que significa. Pongamos algunos ejemplos. Estamos, supongamos, el día domingo y diremos, hoy día ha habido mucha asistencia, diremos, ¿no? Han asistido 85 personas el día de hoy. Ha habido mucha asistencia hoy día
hemos contado 85 asistentes. ¿Eso es literal o es simbólico? Es literal, porque exactamente han venido 85 personas. Pero yo digo, si yo digo, hoy día ha venido todo el mundo, ¿sería literal o simbólico? Sería simbólico, una figura retórica, una figura así. Todo el mundo ha venido, decimos, ¿no? Todo el mundo vino el día de hoy. Es una forma de hablar, pero no es literal, es simbólica. Todo el mundo. Simplemente estamos queriendo decir han venido muchas personas, pero no todo el mundo. Entonces esa expresión no es literal. Pero si decimos han venido hoy día muchos, o sea, han venido 85 personas han venido hoy. Eso sí es literal. Entonces, dentro de la Biblia, la regla número 9 nos indica eso. Nunca le atribuya significado simbólico, sino el significado siempre es literal. A menos que sea imposible. Ahí sí, cuando ya es imposible, recién entonces es el significado simbólico. Y veamos un ejemplo, ¿no? El de Lucas en la historia del rico y Lázaro. En el libro de Lucas, en el capítulo 16. Lucas 16, 19. Miren, en este caso, hablando del sufrimiento del infierno, porque algunos quieren escapar del significado del infierno, diciendo, no es un fuego verdadero, es un fuego simbólico, ¿no? Es el fuego del infierno, no es que te estás quemando, sino que está hablando simbólicamente nada más, ¿no? Es como que te sientes tan culpable como que te estuvieras quemando. Entonces, no, ese no es el significado del sufrimiento del infierno, es literal. Atribuirle algo simbólico cuando no es simbólico, diciendo, no, pues el fuego del infierno, no puede ser literal, es simbólico. Sufres mucho porque te arrepientes, entonces tanto sufres que no te arrepentiste, es como si te estuvieras quemando, pero que te estás quemando de verdad, no. Miren eso, eso es atribuirle significado simbólico al infierno. Pero no, esta regla es muy importante, el significado de la Biblia siempre es literal, es exacto lo que está diciendo. Y en Lucas 16, verso 19. Esta no es una parábola. ¿Cómo sabemos que no es una parábola? Porque las parábolas eran historias imaginarias. El sembrador salió a sembrar, dice el Señor Jesús, ¿no? Y también había un campo donde estaba el trigo y las cizañas. Son historias imaginarias. Pero el rico y Lázaro no es una historia imaginaria. ¿Cómo sabemos que no es imaginaria? A ver, ustedes traten de probar que no es historia imaginaria. Eso, porque está el nombre de la persona, es decir, Lázaro. Y Jesús dice, había un hombre llamado Lázaro. Ninguna parábola le pone nombre a las personas, porque la parábola es imaginaria. Esto no es una parábola, es una historia que sucedió verdaderamente. Y el Señor dice, este mendigo llamado Lázaro.
¿no? Muy bien. Leemos, y había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete espléndidamente. Había también un mendigo llamado Lázaro, ahí está. Si no fuera por la mención del nombre, diríamos que podría ser simbólico. Jesús está mencionando una persona verdadera, que existió verdaderamente, llamado Lázaro, el cual estaba echado a la puerta de él lleno de llagas y deseando hartarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el infierno, o sea, el hombre rico, y en el infierno, alzando sus ojos, estando en tormentos, vio a Abraham lejos y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque soy atormentado en esta llama. Ahí está, ¿no? Este es un ejemplo de cómo el infierno no es algo simbólico, es literal, exacto el sufrimiento del infierno. Tanto era el tormento del hombre rico que él se contenta con una gota de agua, diciendo, bueno, aunque no me des un vaso de agua, por lo menos dame una gotita de agua y refresqueme. Envía a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque soy atormentado en esta llama. Ahora, todo eso son palabras exactas, o sea, palabras literales, no son palabras simbólicas. No le podemos atribuir significado simbólico a esas palabras. Y esta regla nos dice, el significado de la Biblia siempre será literal, o sea, exacto, tal como lo dice, ¿no? A menos que sea imposible, solamente cuando ya es imposible hacerlo, recién ahí, en ese caso. Sí, sí. Pues, aló. La otra semana vamos a usar otro micro. Aló. Ay. Es que si hablo sin micro no se escucha en el... Aló. Probando.